Dormir bien tapaditos, hasta la cabeza. Pero siempre con un pie afuera. Con un pie afuera como para regular la temperatura del cuerpo. Eso es la postal de un invierno perfecto. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Invierno 2017. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que distingue lo real de lo irreal está en el corazón, donde la alegría con la fuerza se alimenta y no hay nada, pero nada en el mundo que la pueda frenar. Estoy convencido en hablar siempre en plural, porque nada que valga la pena se hace solo. Y que arranquemos con un no es ninguna novedad, pero tarde o temprano ese no se rendirá incondicionalmente ante tu porfiada búsqueda de la felicidad, que siempre se vestirá de libertad en cualquier ocasión que decidas simplemente soñar. Recordá tu derecho a obtener tu certificado de discapacidad. Tal certificado es un instrumento público que abre las puertas de innumerables beneficios para paliar los efectos de la enfermedad. Es la llave mágica que brinda las herramientas para acceder a la protección integral de la ley, entre ellos, accesibilidad a la cobertura integral de las prestaciones médicas, asistente terapéutico o asistencia domiciliaria, franquicia de libre estacionamiento y exención de pagos de patente, y derechos a la accesibilidad de los espacios públicos de vivienda y laborales. Bueno, acá estamos de vueltas. De vueltas. Había quedado esta pregunta, ¿no? Que Sí. ayer me olvido. No, hay una pregunta bien ahí. No, de lo que yo leí de Granja. ¿Cómo es? De Francesc Granja. Se ve que de repente en la silla de Que se dio ruedas. cuenta. Sí, decía, encontrarme de repente en una silla de ruedas me permitió tomar conciencia de que mi sexualidad estaba reducida por la genitalidad. Un pensamiento. Bueno. Yo creo que es eso, ¿no? Todos la condición de discapacidad a muchas personas la sorprende, pero la sorprende no solo por un accidente, sino por la condición de vida, ¿no? La diversidad funcional es eso, vamos todos y todas gradualmente a lo largo de la vida iremos perdiendo eso que tanto valoramos, que son las capacidades, capacidad de caminar, capacidad de ver, las iremos perdiendo. Entonces es buen momento hoy ahora de empezar a entender que las personas con diversidad funcional, lejos de enseñarles una forma de ser sexuales, los que nos creemos, como digo, tan capaces, tenemos una maravillosa opción de reaprender o desaprender mejor esas formas tan garantistas de ser sexuales, quiero decir, de entender que el sexo solo es falocéntrico, de cuando hay una erección sí tenemos garantía. El varón, fuiste. Exacto. Claro, bueno, ¿y qué pasará cuando no tengamos esas erecciones? ¿Dejaremos de ser sexuales? Cuando no hagamos más el acto, ¿dejaremos de ser sexuales? Bueno, ¿se es tan sexual como se ejerce el sexo? Es una cuestión de ejercicios y de cantidades. Entonces ahí es interesante lo que dice Francesc, porque es este concepto de los mapas del amor, ¿no? De reescribir o inscribir nuestros propios mapas del amor, nuestros propios mapas del placer, y con el amor digo no el concepto del que antes hacíamos mención, ¿no? De el enamoramiento, de la teoría del amor romántico que tanto daño nos ha hecho, sino digo la forma de que cada uno entiende qué es querer, qué es amar, qué es gozar, qué es placentero, qué es displacentero. Y eso, por más que te lo digan, que te enseñen, eso si no se experiencia en primera persona, si no se experiencia en el propio cuerpo, es como un relato de otros, ¿no? Y eso ha sido en medida la sexualidad para muchas, que no para todas las personas con discapacidad. Un relato que nunca es propio. Claro. A mí me gustó siempre más el Cyrano que Romeo y Julieta. ¿Ah, sí? Sí. Aunque, claro, la tipa se enamora de lo que dice, ¿no? Pero él con su temor, ¿no? Sí.
Él también se veía discapaz. Claro, y ahí están, ¿no? Claro. Todos estos clásicos que nos traen esa arquetipación de la discapacidad, ¿no? El tipo con la nariz, el Quasimodo, el hombre que ríe, Claro. bueno, tantos y tantos, Julia Pastrana, que nosotros siempre hacemos mención, todas esas... Bueno, la misma historia real del hombre elefante, ¿no? Exacto, También, sí. ¿no? Que de alguna manera esa mujer que lo quiso de alguna manera, pero sabía que no más de ahí iba a pasar la cosa. Bueno, pero esa monstruosidad, ¿no? Esa teratología histórica del monstruo es una instancia mucho más válida de la que pensamos, porque cuando pensamos en los monstruos, bueno, como pensar las personas con discapacidad como Pero- la monstruosidad, a mí me parece mucho más, sobre todo más reivindicativo que pensar en la angelización, Está. ¿no? Porque es mucho más Bueno, más pero subvertido, más inquietante, más poderoso que la angelización, ¿no? Sí. Que los procesos de pasividad que imponen. El monstruo lo que tiene es, por eso nos atemoriza, que puede revelarse. El angelito culón me tiró la flecha y me pegó en el coxis. Ahora no puedo caminar, la puta que te parió. Bueno, el asunto es que también se usa eso como agresión, ¿no? Que sea temogórico. Eso lo sigo escuchando Sí, todavía. sí. No, pero y Escuchando, me ven a mí y leyendo. no, pero lo digo. Lo digo, ¿viste? No lo digo de maldad. Ujú. Bueno, no, ninguna de estas cuestiones es inocente. No. Ningún lenguaje, ninguna forma de signar al otro históricamente ha sido inocente, porque cada una de estas formas de denominar al otro tuvo que ver con un rol social, con una instancia social, Claro. con la invisibilización y con la eugenesia y con tantos métodos que se aplicaron para de alguna manera hacer desaparecer a las personas con discapacidad. Lo que no vemos no existe, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Silvi, lo tenemos en Sí. conexión a nuestro columnista, Cristian, que por lo favor. ¿Un conoces, pastranero? un pastranero. ¿Estás escuchando ahí, querido Cristian? Muy atento y Ahí está. Yo interesante estoy sin el tema auriculares, que no están tengo hablando retorno, y así que y complejo. Espera. Sí, ¿de qué decías, Cristian? Marcelo está No, excitado. hoy tenemos una nueva columna. Bueno, En realidad, más que un deporte, es un hobby, en realidad. Pero lo planteé que podría ser como un deporte también. claro. El modelismo naval, no sé si lo conocen. Ah, mira. ¿Cuál es de...? Yo jugué con el barquito de papel, La construcción Cristian. de barcos a escala, modelos de barco a escala, modelos reales a escala. Por ejemplo, existen varios modelismos naval, por ejemplo, el estático y el modelismo navegable. ahí te escucho, Cristian. Estaba ahí totalmente perdido. Ahí, Perfecto. El que está perdido es él ahora. Ahora es. no, que digo, existen varios modelismos navales, que el estático y el navegable. Por ejemplo, este modelismo naval históricamente surgió hace 2000 años antes de Cristo. Esto lo descubrieron en Egipto, que habían descubierto que hacían réplicas de los barcos que ellos utilizaban. Y después el modelismo estático es una representación de un modelo de un barco real, y lo que tratan de hacer es que sea idéntico al modelo real. Sí, o sea, una escala exacta del real. Claro, sí. Y después los construyen de varios materiales, mayormente ¿Y eso se mueve por el madera viento? o plástico. ¿Cómo? ¿Eso se mueve por el viento o tiene una batería? ¿Tiene pilas? ¿Qué tiene? ¿Cómo Por es? ejemplo, el modelismo estático mayormente es de exhibición, lo que se ven en los museos y todo, le hacen réplicas, Ujú. pero no son navegables, digamos, no tienen motor ni nada. O sea, las hacen bien parecidas a los originales porque no lo usan con otros materiales. Por ejemplo, hay modelos navegables que sí, que en ese caso tienen que ser de un material específico, más duro, más resistente, por el tema de que lleva motor y todo eso para poder andar en el agua. Claro, hay un videíto que ahora vamos a Y hay pasar un videito ahí donde que muestra muestra más, los modelos. cómo sería No el todos, barco, pero cómo funcionaría, cómo lo manejan con con un control remoto, con un ¿no? control, un radio. Marcelo jugaba a la batalla naval.
y lo manejan. Lo más cercano Sí. al belerismo fue eso para mí. ¿Cómo? Y al Lo más agua. cercano al belerismo fue batalla naval en la mesa Y al agua también. y trasnochado con 2 cervezas. Duro para el agua. Ahí lo estamos viendo. No sé si tiene sonido, podemos hablar, Gus. Bueno, sin audio, bueno. hablamos. Cristian, contanos qué estamos Sí. viendo. Y bueno, y después, bueno, la línea navegable, mayormente hay una técnica que de un material que se llama una representación de un barco en acero, que son más específicos, que esos utilizan diferentes materiales, de metal, madera, fibra de carbono, Ese anda veloz. y esos son más específicos, son mayormente los barcos que son de un material como de modelismo naval, así, de metal y todo eso. O sea que Que lleva esto, más cosas, o sea que más materiales. este modelismo ¿Cómo? está apto para que lo maneje una persona con una dificultad en la mano, una dificultad de Claro, marcha, sí, no o sea, tendría se inconveniente adapta. porque después las piezas, por ejemplo el estático que no lleva motor ni nada, Mm. esos los venden, a veces venden como kit armados, que uno los arma en la casa bueno, viene todo, no sé si se acuerdan cómo venían antes, Sí, sí. que para mí nunca me salió no es lo mismo, pero unos autos que venían desarmados que uno los armaba, Claro. no sé si se acuerdan. Sí, Una sí. réplica. Yo he visto en la casa de algún amigo, pero eran de buques de guerra. Los buques, Ah, o sea, claro, sí, hermoso. porque hay Sí, sí. de varios, viste, de lo que vos quieras Mira como hacer. Liriza. Me Y parece mayormente Liriza. en los museos siempre hay alguna réplica de algún barco y eso. ¿Y, porque y esto uno tiene puede decir, una no, medida no. tope, digamos? ¿Cómo? ¿Tiene una medida tope, así, no sé, 3 metros el barquito? Si lo Y, dijiste, por no lo escuché. ejemplo, para las escalas hay de 1, 2, 3, depende la escala. Por ejemplo, si es de la escala número 1, se hace, por ejemplo, se hace una división, se divide, por ejemplo, si mide 250 metros el barco, Ujú. se lo divide por uno que sería 1000 y te da 25 centímetros, más o menos Ajá, sería el barco. uno escala 1 en 1000, Se claro. hace una cuenta ahí, Sí, sí, un sí. estimado. Qué sí. bueno. Qué lindo, Buenísimo. es muy lindo todo esto del el aeromodelismo, el modelismo en realidad, ¿no? Y El como- modelismo, sí. Sí, sí, sí. Sí, Cristian, la verdad que sí, aparte lo puede hacer cualquier, como decimos, pues, que tenga alguna limitación física, lo puede hacer, digamos. acá no Adrián tiene lo que- hacía en el colegio. Se le caía la vela. Se le caía la vela. El tipo hacía así tiquitaca. Tauchi. No, pero es re lindo eso, ¿eh? Yo lo vi ahí Sí, en... la verdad que sí, después hay una fundación una asociación de amigos de modelismo naval acá en Argentina, que bueno, ahí dice los días que se reúnen y Ajá. todo. La página es modelistasnavales.com.ar y ahí tenés toda la información, digamos, es un grupo que se reúne los fines de semana y presentan sus barcos y toda Bueno, lo que van bueno, construyendo. cualquier interesado te puede escribir, ahí vos sos Claro, los que están rodante, interesados así que- pueden entrar a la página esta y ahí tienen toda la información. Perfecto, Qué Cristian. bueno. Bueno, Cristian. Me ¿Qué gustó. te iba a decir? Este me gustó más que video, ¿qué pasó? el helicóptero. Este me gustó más que el helicóptero. avión, sí. Sí, sí, a Así mí, que, ¿querés agregar algo más? Un saludo a tus fans, no sé qué. ¿Cómo? Saludo a tus fans, algún mensaje que querés dejar Bueno, para un la saludo historia. a todos los oyentes y como siempre digo, gracias a ustedes por darme el espacio y en algún momento me iré por allá en vivo. Cuando quieras. Hoy Jorgito están ganando minita con Sí, esto, claro, ¿eh? y nosotros rezagados. Leo los mensajes, Escuchame. bueno, No hay era que la empezar a Mensaje, repartir. uno tras el otro. El trato no era así, había que No, no, repartir. no. Claro. Así que bueno, mi Cristian, viejo, un nos abrazo vemos. grande. ¿Nos vemos en la saludos. caminata no? Seguramente sí. Bueno, Y por ahí vamos los de el equipo de fútbol, por ahí a hacer alguna Ah, demostración Bueno, seguramente. vamos, bien. Buenísimo. Bien, bien. Un abrazo, Cris. dale, Bueno, Abrazo, gracias. Cristian. Chao, Bueno, viejo. un Un abrazo abrazo, ya. un abrazo. dale, besote. Bueno, no queda mucho, así que... ¿Querés hacerle la pregunta esa? Sí, habíamos hablado. Esto de que venimos diciendo, y ya está tan instalado, que a la persona con esa discapacidad, digo, o sea, en general, ¿no? Globalmente una discapacidad, y que le cuesta tanto decirle a ese padre, en caso de con quien tenga más confianza, de acercar y decir, bueno, que quiere
quiere tener sexo, quiere tener una persona para su placer, para el deseo que todos tenemos, pero no obstante esto, que además le tenga que decir, siendo un hombre, siendo una mujer, que quiere a alguien de su mismo sexo. ¿Cómo se plantea eso? Y llegado el momento, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Que hay que, viste, que uno cree que esa instancia es una instancia en un momento de la vida en el que uno debe confesarle al otro eso que ha ocultado Claro. durante tanto tiempo. Y la verdad que no creo que la mayoría de las familias se entere así como de, ¿no? En aquel momento, aquel día en el que el hijo o la hija salieron del armario, ¿no? Por eso hablamos de procesos de sexuación, ¿no? Porque ¿qué pasó? Que nos hemos perdido todas esas instancias en las que esa persona que queremos tanto, que son nuestros hijos y nuestras hijas, tenían la necesidad de ocultar determinados sentimientos, determinadas formas de sentirse sexuales. Yo creo que lo que hablábamos en el corte, creo que definitivamente este colectivo, en tanto se sigue signando como asexualizado, pretender ser dentro de ese estado de privilegio que es tener sexualidad, además optar por una identidad sexual o por una opción diversa de las sexualidades, claro, es como ininteligible, impensado para muchas familias, para muchas instituciones, para muchos profesionales. Entonces creo en la necesidad de conocernos, de acercarnos, de no dirigir estos procesos, sino acompañarlos, de abrir espacios de escucha, para saber que ese espacio para escucharnos, fundamentalmente desde nuestros intereses, deseos y necesidades que tienen que ver con la sexualidad, siempre está abierto, pero para eso mucho antes, tendremos que habernos preguntado nosotros, madre, padre, qué sexualidades tenemos, ¿no? ¿Cuál es nosotros hacemos, bueno, este taller que vamos a tener el sábado, vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué le pasa a las familias? ¿Qué les pasa a los padres, a las madres que dejan en un momento de ser el varón o la mujer que fueron, la pareja que fueron, y pasan a ser el padre o la madre de preocupados y ocupados constantemente? Y dentro de la gente, el público, la asistencia que has tenido y tenés, aparecen estos padres con ese conflicto y que no saben cómo soslayarlo, no saben cómo enfrentarlo. Y la verdad que sí, claro que sí, Marcelo, porque además, porque estas familias no suelen tener espacios dentro de la gran cantidad de profesionales que recorren. Muy pocos profesionales toman la temática sexual como una temática propia. Entonces, ¿con quién se habla esto? Cuando condenamos a las familias al final del trayecto, cuando aparece la sexualidad como un problema, sobre todo en la adolescencia, bueno, tendremos que rever todo ese proceso. ¿Qué pasó hasta ese momento? En el que nadie pudo ponerle palabra, en el que nadie pudo abrir un espacio, ya no de consejería, que también, pero sí de sentarse a hablar como cualquier otro tema, que sabemos que la sexualidad nunca va a ser ese cualquier otro tema, no porque sea un tema especialmente tabú, porque tenemos que sacarlo de ahí, pero sí que tiene que ser ese tema que nos encuentre, que nos haga repensar, como proponía también ahí Francés, que nos haga repensar en qué lugar queremos estar y en qué lugar vamos a poner al otro en este proceso de sexualidad. O sea, y digo, cuando vos haces las jornadas, las charlas, los conversatorios, mira vos, ¿va gente de distinta clase social? ¿Cómo es? Y la verdad que lo que está pasando también de bueno, y eso es producto de algunas instancias no personales sino sociales que están pasando, cada vez mucha más gente y mucha más diversa gente se siente convocada por esta temática. No, lo decía por esta cuestión de que el dinero arregla. No, con el dinero es más fácil, ¿no? Digo, para aquella persona. Es el mismo quilombo para las familias, ¿no? Claro, por eso, porque no hay garantías en esto, ¿no? Nunca el tema sexual es un tema, primero, que podamos resolver tan linealmente, tan sencillamente, y no sé si es un tema a resolver. Lo que pasa que sí, para algunos, lo que para algunos es placer, para otros es un problema, ¿no? ¿Cómo podemos pensar espacios de, ¿qué es eso? Espacios de independencia, espacios de intimidad, espacios de encontrarse con uno mismo y a veces con algún otro, porque cuando pensamos en el sexo
con un otro. Claro, sí, Y sí, nunca hay un sexo Claro. con un otro si no hubo antes un encuentro con uno mismo. Pero ¿qué espacios tienen las personas con discapacidad para estar solas, para encontrarse consigo mismos, para lo que deseen? ¿Mm? No solamente para aquellas conductas o para aquellas acciones o actos que consideramos o que connotamos como sexuales. Y bueno, ahí aparece la palabra intimidad también, ¿no? Es que este concepto de lo íntimo y lo privado es un Claro. concepto absolutamente sexual. Digo, cuando le decimos a las personas con discapacidad aquello de siempre que tenga un adulto de confianza, alguien que lo acompañe, nunca estar solo, ¿no? Por el temor a, bueno, le puede pasar algo, Sí. bueno, cómo crear independencia, cómo crear intimidad, cómo crear respeto, cómo hacerlo para que después eso que les abyectamos no sea lo mismo que los condene. Quiero decir, cuando condenamos a las personas con discapacidad, y es una condena social, y es una condena en toda regla, es un restriccionismo muy, muy férreo que se Y a hace mí sobre determinadas conductas que adjudicamos a la discapacidad. A mí, cuando me dieron el diagnóstico, yo sentí culpa de estar así. Bueno, la culpa eterna, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y cómo reacciona la gente cuando le hablas del asistente sexual? Bueno, ojalá que dejen de reaccionar, viste, que se relajen un poco Claro. y que no sea todo cuestiones de Y que reacciones. disfruten la novedad para muchos. Bueno, la novedad para muchos que es una Claro. novedad que tiene el mismo tiempo que tiene la historia humana universal, porque siempre han existido personas que han asistido sexual, erótica y afectivamente a algunas otras personas, no siempre en condición de discapacidad, pero cuando este rol del asistente sexual se une con otro rol, como es, o figura, como es la figura de la persona con discapacidad, ahí todo toma otro color, otra forma de ver, ¿no? Como digo, si para otros es un acompañamiento sexual, una plusvalía que uno se da, para algunas personas con discapacidad siempre es un asistencialismo sexual, y eso es lo que no queremos que sea. O sea que podemos decir que disfrutemos más de nuestras zonas erógenas. Y disfrutemos. Diría el personaje de Marcelo. Disfrutemos, claro. Claro. En la próxima que venga te digo qué tal fue. Bueno, ¿Cómo yo les querría fue? aquí públicamente, digamos, Y vamos cerrando. sí, cerremos que es necesario, comprometerlos a la... No dejemos nada abierto porque siempre es de No, riesgo. no, claro. Claro, que hemos estado El muy viento juega serios su y muy- papel, ¿eh? Sí, Sí, con sí, lo sí. que contaba aquí el compañero con las velas. No, Estábamos sí. en comprometerlos para el 19. Sí, el 19. Jornada del Están 19. todos invitados en la Vienen Cámara. los compañeros en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados de la Nación, 19 de septiembre. Vienen los compañeros de Julia Pastrana de Muy bien. Neuquén, Sí. Mapas del Placer, la muestra de fotos, y nos fuimos. Y O sea, saludos de Gerardo Burgo, que está viendo el programa, Y Susana saludos Ivano, para él. y un saludo especial te manda Gerardo. Ay, ¿eh? sí. Así que Gerardo, Gracias. Bueno, un abrazo, y un beso, vuelva Susana. porque pasó muy rápido. Es muy rápido, Sí, ¿no? y siempre Muy rápido. tantas cosas que quedamos sin preguntarte. Sí, sí. Y bueno, esto fue... Rodantes de Claro, por supuesto. no fuimos.